Un texto esencial en el libro de Hebreos capítulo 3. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Y esta mañana vamos a ver lo que es la gran ilustración o imagen de este capítulo. Vamos a ver también lo que el autor de Hebreos, cómo está aplicando estos textos en aquel día. Y finalmente, cómo se aplica esto a nuestras vidas. Nuestro texto es Hebreos capítulo 3 y el texto dice así como el Espíritu ha dicho, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, que tal retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Versículo 19 termina y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuál es el principal punto de este texto? Vemos al autor citando versículo del Antiguo Testamento y también un Salmos. Salmo 102, ha citado 145, Salmos 8 y otros pasajes del Antiguo Testamento, pero el día de hoy es el Salmos 45. Y es un salmo tan importante y significante porque el salmo se empieza, un salmo de alabanza, un salmo de adoración, un salmo de adoración a Dios. Este capítulo 45 es usado para que la iglesia adore. Oh, vengamos y nos arrodillemos ante el Señor. Hay tantos himnos que cantamos hoy en día que son basados en este texto. Oh, vengamos y adorémosle, es de este Salmos. Y aunque el Salmos empieza así, para el versículo 7 hay un cambio en exhortación. El texto en el autor, aquí en el capítulo 3, del versículo 7 al 11, y así dice, capítulo 95, Salmos 95. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿De qué se habla el Salmos 95? Está hablando de la desobediencia de Israel en el desierto después del Éxodo. Y ese es el contexto. Ese es el contexto del Salmos 95, pero también en el contexto de Hebreos 3 y también el capítulo 4. Y creo que merece ver hacia atrás y ver las secciones que el autor está dando aquí en Salmos. ¿Cuál es en el Éxodo vemos que a los esclavos están en esclavitud, pero Dios llama a Moisés para librarlos y guiarlos. ¿Recuerdas cuando Dios llama a Moisés
Y Moisés dice, yo no soy de buen hablar. Pero dice Dios, yo voy a hablar delante de ti. Llega Moisés a Egipto y los libera de Faraón. Dios manda juicio sobre Egipto, las 10 plagas. Ese es Éxodo capítulo 12. Y es un estudio tan fascinante de las plagas de Egipto. Cada una de ellas corresponde a un dios egipcio. Pero también está diciendo yo soy el Dios verdadero. Porque mira la naturaleza de los dos dioses que adoras. Algún día sería bueno entrar a ese estudio. Y la última plaga es la muerte del primogénito. Y es después de la muerte del primogénito donde vemos en Éxodo, donde vemos el significado de la Pascua. Y después de esa plaga, los egipcios liberan a los israelitas. Moisés los lidera al Mar Rojo. Atraviesan el mar y los israelitas ven a los enemigos de Dios ahogándose en el agua. Y vemos en Éxodo 15 alabando, cantando a Dios por su liberación, porque Dios ha puesto juicio sobre los enemigos y milagros y alabanzas es cantada en Éxodo 15. Inmediatamente después vemos quejas, como el texto dice. Éxodo 16, encontramos donde le dice Moisés, no hay comida aquí en el desierto. ¿Qué has hecho al sacarnos para morir? Si Dios es tan gracioso y es así, Dios les da entonces el maná. En Éxodo 17 encontramos lo mismo. Moisés, no hay agua aquí. ¿Dónde está el agua? ¿Nos has sacado para morir de sed? ¿Qué hace Moisés? Una vez más, Dios les da el agua saliendo de una roca. Pero este momento vamos a llegar a la conclusión del agua que sale de la roca. Pero vemos a Moisés recibiendo el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Y qué ve al bajar? Adorando un becerro. Y aún así, Moisés los lidera a Canaán, mandando 12 espías, 10 de ellos regresando con un mensaje negativo. Oh, es tan peligroso, son poderosos, tan fuertes, no hay manera de obtener esta tierra, de vivir en esta tierra. Pero claro, 2 de ellos, espías, regresaron con esperanza, diciendo que, ¿cuáles eran esos 2 espías? Caleb y Josué regresaron diciendo, no, si el Señor está con nosotros, podemos vencer a los cananitas, podemos obtener esa tierra. Números capítulo 14 en el versículo 7. Así que Caleb y Josué regresan con estas noticias. Es buena esa tierra. Si el Señor nos llevará a esta tierra, una tierra que fluye leche y miel, no temed a la tierra y a los habitantes de esa tierra, porque Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros, no teméis. Pero por supuesto los israelitas no escuchan a Caleb y Josué, pero deciden escuchar el reporte negativo, y al hacer eso, Dios los manda 40 años en caminar en el desierto. Y en Números 14, versículo 32, Dios dice, pero para ustedes, sus cuerpos caerán en el desierto 40 años.
Sufrirás por tu incredulidad. Y llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Dios dice, no quieres al Señor, no quieres una generación que será muerta. Tus hijos entrarán, pero tú, generación perversa, no entrarás a mi reposo. Por supuesto, la historia continúa que estuvieron caminando 40 años y fue Josué, aquel la espía que 40 años antes dio un reporte positivo de esperanza, de victoria, si obedecemos al Señor. Ese mismo Josué toma el rol de Moisés y guía a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y por supuesto, no vamos a hablar de lo que continúa en el libro de Josué, pero ahora, aun cuando Salmos 95 y Hebreos 3 está hablando de esta narrativa del Éxodo, hay un enfoque específico. ¿Cuál es el enfoque? Y es Éxodo capítulo 17. No sé si has notado, pero cuando leemos Hebreos capítulo 3 y Salmos 95, hay una diferencia en el lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos 3 se nos dice, hoy has escuchado tu palabra, no endurezcáis tu corazón. Y cuando Salmos 95 dice, como en el día de Masa, de Meriba, ¿cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia entre la citación del Antiguo Testamento y el Hebreo 3. La razón, el autor está citando esto. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento. Cualquier tiempo en el Nuevo Testamento y la narrativa y los pasajes es de este libro, de esta versión. Y esto es un hecho histórico. Hay diferentes escritos, hay incidentes entre un escrito hebreo o griego. Pero es un dato importante porque el autor de Hebreo dice, no endurezcáis nuestro corazón en el día de rebelión. ¿De qué rebelión estamos hablando? Siempre se han rebelado los israelitas, ¿verdad? No nada más una. Bueno, el hebreo nos dice la rebelión, Mereba y Masa en el desierto. Son dos términos diferentes. ¿Y qué significa? Como en la provocación, contención. Masa significó el día de prueba en el día de tentación. Versículo 8, capítulo 3. Nos está diciendo a la congregación, a esa generación, no desobedezcan como sus padres lo han hecho en el día de la provocación. No endurezcáis vuestros corazones como nuestros padres. No te alejes, no le des la espalda a Dios como tus padres lo han hecho en el día de la provocación, en el día de la tentación. ¿Qué significa teológicamente? Te diré, Mareba y Masa, Éxodo capítulo 17. Quiero que vayas a tu Biblia. Éxodo capítulo 17. Te voy a decir el contexto. Si pudiéramos ir la cronología de Éxodo,
Éxodo 17 serían alrededor de 2 meses después del exilio, 2 meses después de las plagas, 2 meses después de cruzar el mar, tienes Éxodo 17. Y es significante porque, ¿qué quiere decir? Los israelitas han experimentado lo que es el desierto. Ha ido juicio contra los enemigos de Dios, los egipcios. Se han despertado y dicen, mira, todos los primogénitos de la casa de Egipto han muerto, excepto nosotros. Dios los ha perdonado, ha puesto juicio sobre los enemigos. Cruzan el mar y recuerdan que antes de cruzar inclusive se quejan diciendo, ¿nos has llegado hasta aquí para que nos maten? ¿Qué dice Moisés? Esta es la salvación. Y alza su vara, cruzan el mar y el mar traga a los enemigos. Y eso causa que alaben a Dios, que canten al Señor en Éxodo 15. Y aún vemos en Éxodo 17 quejándose y quejándose. ¿Dónde está la comida? Hemos llegado al desierto para morir. ¿Dónde está la comida? Dios les da la comida. Y esto nos llega entonces al Éxodo 17, versículo 1, en Masa y Meriba. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Hay una queja delante de mí. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Capítulo 17 de Éxodo viene después del capítulo 16, obviamente. Y en el capítulo 16 encontramos a Dios, Dios eterno, con tanta gracia sobre pecadores quejándose, y encontramos a Dios dándole comida, satisfacción para vivir en el desierto, recibiendo comida del cielo. Y después de experimentar el juicio de Egipto, vemos como Dios parte el río, destruyendo completamente al enemigo. Y al tener hambre, Dios te provee comida. ¿No crees que sería ya evidencia suficiente como para decir, obviamente este Dios nos está cuidando y continuará cuidándonos? Pero por supuesto eso no es lo que pasa. En vez se quejan en contra de Moisés. Éxodo 17, versículo 2 dice, altercó el pueblo con Moisés. La palabra altercó es una mejor traducción de contienda, de pelea. La palabra hebrea es, literalmente, es dar una declaración legal como demandar. Una demanda legal.
Llegan con una demanda legal a Moisés. Y dice Moisés, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué demandas? ¿Por qué me demandas? ¿Por qué tentáis? Dice Jehová. Están enojados con Dios y lo toman en contra de Moisés. Están en contra de Dios y buscan matar al representante de Dios en la tierra, Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué es la razón que está en el desierto? Porque Dios está probándolos. Dios está probándolos y vemos aquí en Meriba y Masa, qué significante. ¿Qué hace Dios en este punto? En Éxodo capítulo 17, Dios pone una prueba, ¿verdad? Traen una declaración legal. No es tan simple por ver, pero ¿qué Dios dice a Moisés que haga? Dice, trae contigo, trae contigo delante del pueblo, trae ancianos. Están en el monte Sinaí, en la base, y Dios le dice a Moisés, toma los ancianos de Israel, los jueces, los que resuelven los casos. Si eras acusado, tienes que llegar con los ancianos. Dios dice, toma contigo a los ancianos, toma, toma tu vara, tu vara de juicio, como lo has hecho hace un par de meses en Egipto. Toma a los ancianos, toma tu vara, y yo estaré allí sobre la peña de Horeb. Dios está puesto en un tribunal, en la segunda venida de Dios, donde todos estaremos en frente de nuestro Señor. Somos criaturas, espectadores delante de Dios nada más. Pero en Éxodo 17 vemos a Dios delante del hombre. Deuteronomio dice que Dios, Jehová, es la roca. Está poniéndose cuando estás en un tribunal. ¿Quién está en la silla? El acusado. Trae los jueces, trae tu vara, yo seré la roca. ¿Qué le dice a Moisés que haga? Le dice a Moisés, toma esa vara y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Espero que puedas ver el simbolismo aquí. Puedes pensar de otra historia en la Biblia, donde Dios mismo está en juicio, y el juicio, en vez de ser a criaturas inconversas, desagradecidas, es Dios quien está a prueba. Y no te tengo que decir que el agua y el desierto es vida, es vida. Así que vemos en Éxodo, en capítulo 17, Dios en la prueba, acusado, y Moisés se le dice, trae juicio sobre la peña. Este es el Evangelio. Esta es una sombra de lo que va a ser el sacrificio de Jesucristo. Como dice ese himno antiguo, roca, déjame esconderte, que los ríos fluyan, que curen, hazme puro. Cristo es la roca. Llaman en a aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque dijeron y tentaron a Jehová. ¿Está pues Jehová entre nosotros? Llamaron aquel lugar Masa y Meriba. ¿Por qué? Porque es el lugar donde los israelitas cuestionaron
a Dios mismo. ¿Está Dios con nosotros? ¿Jehová entre nosotros? Entonces, en Hebreos capítulo 3 se cita esta historia. No seas como aquellos tus padres en Masa y Meriba. Yo los libré de Egipto. Inclusive cantaron cánticos y aún así su corazón estaba lejos, llenos de desobediencia. No seas como ellos. Podemos decir también que el autor en el libro de Hebreos usaron este texto porque en el primer siglo se está experimentando todo el cumplimiento de estas cosas. En Primera de Corintios vemos, Pablo dice, no quiero que desconocéis que nuestros padres están sobre una nube, que pasaron sobre una nube, bautizándose en Moisés, enviando comida espiritual, bebieron la bebida espiritual y la roca era Cristo. Primera de Corintios. Pero la mayoría de ellos Dios no estaba contento porque divagaron 40 años. Y estos fueron ejemplos para que no caigamos en lo mismo, que no seamos idólatras, no nos encontremos en inmoralidad sexual, a menos que caigamos o pongamos a Cristo a prueba como aquellos lo hicieron, quejándose. Y esto es importante. Estas cosas pasaron como ejemplo. Porque esto acontece a los israelitas como ejemplo para nosotros. Porque fueron escritas para nuestra instrucción. ¿Por qué? Porque Pablo en el siglo I está viviendo en el cumplimiento de todas estas cosas. ¿Por qué Pablo habla del Éxodo? Porque tenemos que regresar a Cristo. Cristo es la roca. Este Señor que ha llegado al universo en carne nos ha liberado de la misma esclavitud de Egipto. Cristo es la roca y el agua que fluye de Cristo es vida, es agua que da vida. ¿Recuerdas a aquella mujer que llega y le pregunta a Jesús, dame agua de beber? Dice Juan capítulo 4, cualquiera que tomare de este pozo tendrá sed una vez más, pero el que tomare de mí nunca tendrá sed. Será una fuente de ríos de vida eterna. Esperemos que podamos ver el simbolismo. ¿Por qué Pablo está conectando Hebreos y Primera de Corintios? Porque todo lo que ha pasado en Éxodo, el cumplimiento es Cristo. La cruz de Cristo es ese Éxodo, tomando esclavos. Y esa es la crucifixión. Cristo es la Pascua, Él es el Cordero. Yendo a través del río, del Mar Rojo, es el bautismo. Cristo es el maná en el desierto. Cristo es el agua de la roca. Cristo es esa roca. La iglesia es Israel. Jesús es ese Josué que nos lidera a la tierra prometida y Canaán es el reino de Dios en esta tierra. Y los 40 años del desierto son los 40 días desde la muerte y la destrucción del templo.
¿Por qué se está citando? Mira, estás en el desierto. Vas a experimentar tribulación, pero no seas como tus padres inconversos. Continúa con esa fe hasta el final. ¿Al final de qué? Al final de esta era, donde entrarás a la tierra prometida. Ese es el punto. Cristo es el cumplimiento de todo. Él es el verdadero éxodo, sacándonos de esclavitud, nos sustenta. Él es la vida, Rey de Reyes, reinando sobre su reino. Finalmente, vamos a hacer algunas aplicaciones. Nuestro texto nos dice en Hebreos 3, noten el Espíritu Santo hablándonos. Salmos 95 en el Antiguo Testamento han tratado, el Espíritu Santo dice en estas palabras cuando habla de Salmos. No dice dijo en el pasado, dice el Espíritu Santo, dice tiempo presente. ¿Qué dice Hebreos 4? La palabra de Dios es vida, es palabra viva. ¿Recuerdas que en Jesucristo respondiendo, no has escuchado lo que Dios dice? 2000 años antes de lo que Jesucristo lo está aplicando, pero Dios está hablando. Dice, como dice el Espíritu Santo, versículo 7. Se nos dice hoy en día lo mismo. El Espíritu Santo. Y el autor entonces cita Salmos 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a cual me disgusté contra esa generación. No han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y del versículo 12 es un comentario de Salmos 95. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten aquí dice que, hermanos, está consciente que hay gente en esa congregación que no son cristianos y aún así les llama hermanos. No podemos juzgar los corazones si estás en la fe o no. Pero si estás bautizado y eres miembro de la iglesia, pero solamente tú y Dios saben responder esa pregunta. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad. Hoy en día, dices, ¿hay incredulidad? Bueno, no tengo suficiente evidencia. Si tuviera más evidencia, estoy buscando a Dios. Hablo con muchos ateos. Bueno, si Dios se mostrara, creería. Si Dios me mostrara su poder, creería. No es así. Ya lo has experimentado. No creerías. Los israelitas fueron salvados de Egipto. Fueron testigos de toda esta misericordia de Dios y aún así incrédulos. ¿Qué dijo el joven rico en el Hades? Por lo menos déjame ir con mis hermanos para que puedan ser. Si tus hermanos no creerían en Moisés, no creerán tampoco en los profetas. La incredulidad es una maldad de no creer o no reconocer a tu Creador. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es hoy el día que
tomamos cargo del pecado. Bueno, será mañana, tal vez en el siguiente año, siguiente semana, siguiente década. El texto dice, entre tanto que se dice hoy, checa cómo está tu corazón, porque el pecado engaña. El pecado te dice, oh, no está tan mal, lo puedes arreglar mañana. No está tan drástico, no seas extremo. Te voy a decir algo, hermano, a nadie se nos promete el día de mañana. Tienes 16, 18, 80. Bueno, creo en la fe de mis padres. Estoy feliz de que voy a la iglesia. Pero vivo de mi manera. Tal vez mañana. Bueno, no se te promete nada. Ni siquiera el día de mañana. Es el día de hoy, el día de arrepentimiento. Antes exhortaos los unos a los otros. Se repite el énfasis. Es hoy si escuchas su voz. Si escuchas hoy su voz. No seas justificado por la fe de tus padres, o si estás casado a un diácono o anciano. Es justificado porque has creído en el Señor Jesucristo, que ha tomado el castigo que merecías, la roca de Cristo. El texto dice, hoy, si creyeras hoy, y no endurezcáis vuestro corazón, hoy. Finalmente, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Qué punto tan importante. ¿Quiénes le provocaron? Hermanos, se ha salido de Egipto, se ha salido del mundo y Dios te ha puesto en la iglesia, no significa que le conozcan. Dice, no me han conocido. Podemos ser tan buenos teólogos, los mejores teólogos aquí en la mente y nunca conocerle aquí. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? No los que salieron de Egipto, no porque vas a la escuela dominical por 30 o 40 años, no significa que le conozcas. Cuida tu corazón y cuestiona si estás en la fe. Estoy en la fe. Tengo espíritu de incredulidad. Estoy siendo desobediente o arrogante. Y es hoy que tenemos que cuidar ese pecado. No porque saliste de Egipto y porque vas a la iglesia. Los israelitas salieron, vieron los milagros, le adoraron con Moisés. Y aún así fue una generación desobediente que fue maldecida o maldita con la muerte. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si estás aquí el día de hoy y no tienes paz con Dios por tu incredulidad, tengo noticias para ti. Es hoy. La cosa de este texto es que cada vez que lo lees, siempre dice hoy. ¿Tienes pecado que no se ha arrepentido? Es el día de hoy. No esperes a mañana. A nadie se le promete el día de mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser la roca de nuestra salvación, que has entrado a la historia y nos has dado agua, que has entrado a la historia para traernos y sacarnos de esclavitud a vida, para liberarnos y que a través de ti entremos a la tierra prometida. Gracias, Señor, Señor de señores, Rey de reyes, que nos has llamado sirvientes y que nos podemos considerar a Cristo hoy, mientras que es hoy. Que no esperemos a mañana, que nos arrepentamos por nuestra desobediencia, que no endurezcamos nuestros corazones,
que seamos un pueblo de corazón suave a tu evangelio y que te podamos mirar. En nombre de Jesús. Amén.